Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a explicar lo que son las generaciones de las computadoras. Bueno, la ciencia de la computación es relativamente nueva y surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Piensen en un momento todas las cosas que se pueden hacer con una computadora. Entonces, así es, las computadoras en muchas ocasiones realizan cosas de humanos, como es calcular, memorizar, ordenar, enviar correos y hasta jugar. Pero para lograr todo esto es necesario que una persona diga exactamente qué, cómo y cuándo realizarlas. Es decir, la programa. O sea, para que la computadora pueda realizar todas estas funciones es necesario que el ser humano la manipule. Si las computadoras y los programas trabajan juntos, entonces la programación en realidad se trata de dar órdenes o indicaciones. Pero ¿cómo hemos llegado a la información o a la informática de nuestros días? Bueno, todo comienza en la historia con el ábaco. Hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de telas. Entonces, en el año 1800 se demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios, al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Entonces, como podemos observar la imagen, aquí está unos y ceros. Estos son los códigos binarios. Máquina de Turing. Bueno, la historia es muy interesante. Comencemos en el año 1936, cuando el científico Alan Turing planteó que una máquina era capaz de resolver problemas matemáticos y que pudiera presentarse a través de un algoritmo. Los algoritmos es una serie de instrucciones o serie de pasos para poder llegar a resolver un problema. Esto cambió la historia de la humanidad porque permitió desarrollar la primera computadora. Entonces puedo decir que Alan Turing es el tatarabuelo de la computadora que tú conoces. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra la primer computadora que era capaz de ejecutar programas almacenados. En la actualidad tenemos lo que son tablets y smartphones. Para llegar a su creación se debió pasar por varias generaciones en las cuales permitieron alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico que tenemos actualmente. Entonces les voy a presentar lo que son las generaciones de las computadoras. Tenemos la primera generación, que fue en el año 1944, la cual permitía que los procesos mecánicos se hicieran eléctricos por medio de tubos al vacío, que se utilizaban como amplificadores o conmutadores, controlando el flujo de electrones en su interior al vacío. Se conocen también como bulbos o válvulas electrónicas. Entonces recordemos que en la primera generación se implementó lo que es tubos al vacío, bulbos o válvulas electrónicas, ahorrando así tiempo y espacio. Aquí también nace lo que es el lenguaje de máquina. Sus ventajas era que, o no, mejor dicho, desventajas referentes a la primera generación, propiciaban un consumo excesivo de energía eléctrica, por lo que se calentaban demasiado. Entonces, esto obligó a incluir a comprar las salas de computadoras muy costosas, ya que necesitaban un sistema de enfriamiento. En esta generación nace el tatarabuelo de la computación moderna. Segunda generación. Bueno, aparece en los años 60 con la aparición de los transistores, como pueden observar en la imagen, las cuales permitieron el desarrollo de circuitos, mejorando con ellos el rendimiento de las computadoras. Entonces, ¿qué son? Son dispositivos electrónicos semiconductores que sirven como amplificadores de señal o controladores de interrupciones. Entonces, la segunda generación se destacó por los transistores. Sus ventajas: redujo enormemente el tamaño,
el calentamiento y el consumo de energía de las computadoras. Tenemos la tercera generación. Bueno, a mediados de los años 60 llega la tercera generación, en el año 1964, con el desarrollo de los chips, como pueden observar en la imagen, chips o circuitos integrados. Fue la integración a gran escala de transistores en microcircuitos, o sea, el cambio de transistores a microcircuitos. Entonces podemos decir que es el bisabuelo de la computadora. Y se utilizaban solamente ingenieros físicos o matemáticos de las grandes compañías. Entre sus ventajas está menor consumo de energía, reducción considerable de espacio, reducción de costos, aumento de la capacidad de procesamiento, mayor confiabilidad en la información obtenida, utilización de múltiples recursos de dispositivos periféricos como son la impresora, monitores, módem, etc. Ahora sí tenemos la cuarta generación, que fue desarrollada en los años 70 y está marcada por la aparición de los microchips o también llamados microprocesadores. Eran pequeños y complejos, es el procesador central de una computadora, compuesto de una gran cantidad de microcircuitos y microtransistores, encapsulados en una sola unidad o un solo chip. Entonces podemos decir que en esta generación se desarrolló lo que son las computadoras personales, donde está al alcance de todos. Es el bisabuelo de la computadora y que empezó a usarse en empresas pequeñas e incluso en nuestros hogares. Entonces puedo decir que la cuarta generación es la más importante porque se desarrolló los microprocesadores y actualmente sigue siendo se sigue utilizando en las computadoras actuales. Por último tenemos la quinta generación. Bueno, nace entre los años 80 y 90 con los sistemas operativos de interfaz gráfica y aquí también aparece lo que es el Internet. Y fue cuando tus padres puede ser que tuvieron por primera vez una computadora al frente de ellos. Su objetivo era el desarrollo de una clase de computadoras que utilizarían técnicas de inteligencia artificial, o sea, en esta época también se implementó lo que es la inteligencia artificial a nivel del lenguaje de máquina y serían capaces de resolver problemas complejos como la traducción automática de un lenguaje natural a otro. Bueno, como ven, la evolución de las computadoras u ordenadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar lo que es la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Es muy importante conocer el desarrollo de la tecnología y de los hombres y mujeres que lo hicieron posible, gracias a su visión, creatividad e ingenio, y sobre todo el trabajo colaborativo, que les permitió alcanzar sus objetivos de manera sistémica y en menor tiempo. Entonces aquí saco un pequeño resumen de lo que es las generaciones. En la primera generación se desarrolló lo que son tubos al vacío. Aquí muestro las imágenes. En la segunda generación son los transistores, miren la imagen. Tercera generación, circuitos integrados o chips, miren la imagen. Cuarta generación, microprocesador. Y la quinta generación es la inteligencia artificial y el Internet. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.